un agonista, cómo actuaba un antagonista, cómo es que se daba esta farmacodinamia, es decir, la unión del receptor con el agonista, ya sea endógeno o exógeno. Y pues el día de hoy vamos a ahondar en este tipo de mecanismos, pero con respecto a cada uno de los receptores que vamos a tener. Como les dejé su tarea, pues debieron de haber, cada miembro del equipo, haber hecho su dibujito de cada uno de los receptores. Entonces, en este punto creo que ya más o menos saben a qué me refiero cuando estamos hablando de los diferentes receptores. ¿Tienen alguna duda de las sesiones anteriores? No, doctora. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar con mecanismos de acción de fármacos a través de enzimas. Y bueno, como se los mencionaba, tenemos las estructuras blanco farmacológicos, que son los receptores. Vamos a hacer canales iónicos y estos van a ser también enzimas o moléculas transportadoras. Dentro de las enzimas vamos a ver que son moléculas catalizadoras presentes en todas las formas vivas. Van a tener que participar en la regulación de miles de reacciones bioquímicas, con el control del metabolismo energético, síntesis de macromoléculas, procesos anabólicos, regulación de la señalización y control del ciclo celular. Acuérdense que de las enzimas están involucradas en diferentes procesos y que en todos estos procesos pues van a estar presentes como una diana, y cuando están presentes como una diana, pues bueno, pueden ser blanco de algún fármaco en particular. La dinámica también y la cinética de las enzimas es muy particular. De hecho, es muy similar, por eso son considerados buenos receptores. Estas moléculas van a tener la mayoría su naturaleza proteica. Acuérdense que no todas las enzimas son de naturaleza proteica. Tenemos a las ribosimas y estas no son de proteína. Contienen RNA, entonces es más complicado lograrlos a todos así. Pero las que son de naturaleza proteica catalizan reacciones químicas. Y entonces lo que vamos a ver es que aquí vamos a tener a su sustrato y al sitio activo que se va a encontrar en la enzima. Este sustrato se puede unir a este sitio activo y generar cambios cuando se une a este. Y se genera el complejo enzima-sustrato, que sería el símil a el complejo agonista-receptor. Sin embargo, aquí vamos a ver que se produce algo, que tenemos los productos y nuestra enzima queda intacta. Cuando nosotros lo tenemos como un blanco a nivel de farmacología, vamos a ver que puede utilizar este sitio activo para que se une el agonista y que genere el efecto. O puede llegar aquí un bloqueador y generar que jamás se una a un sustrato y no genere el producto que nosotros o que se supone que tendría que producir o que nosotros esperáramos que produjera. Es lo que estaría ocurriendo. Este bloqueador, que sería el antagonista, inhibiría que se generara el complejo enzima-sustrato y entonces no generaría el producto. ¿Sí me entienden esta lógica, chicos? Doctora, Doctora, entonces el fármaco en sí actúa como el agonista, digo el antagonista, y no permite que se añada un antagonista. Es que eso sí ya no entendí. O sea, Es que es porque diferente. A ver, vamos a ir por pasos. Si yo aquí añadiera agonista, un agonista haría lo mismo que hace el sustrato. ¿Sí? sí, 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 sí. Ok. Y entonces yo tendría los productos. Si yo quisiera alterar y que no se generaran estos productos, ¿qué haría, Lidia? Pues se bloquea el sitio para que no llegue un sustrato. Muy bien. Se bloquea para que no llegue el sustrato. ¿Con qué bloqueo? ¿Antagonista? Perfecto. Aquí le pondré un antagonista y ya no se generarían los productos. Y entonces, si los productos son los que generan la fisiopatología, ya no los tendría. Ah, ok. Ahora, no solo se pegan al sitio activo,
hay moléculas que se pueden pegar a otro sitio, que es un sitio alostérico. En el caso de las enzimas, ya se acuerdan que también se catalogaban en las que tenían un sitio alostérico. Este sitio alostérico podría, por ejemplo, entrar aquí el antagonista y generar un cambio conformacional para que este sitio no se pudiera acoplar con el sustrato, como que perdiera forma. Y al perder forma, el sustrato ya no generaría los productos. ¿Sí, chicos? ¿Les va quedando claro? Sí, ya, mucho mejor. Gracias, doctora. Ahora, también puede ser un inhibidor que ya tengamos aquí el complejo enzima sustrato, pero que de todas maneras se una a este complejo. Sin embargo, como lo inhibe, ya no le permite que pase hacia el producto y solo se queda pegado a este complejo enzima sustrato y se le añade el inhibidor. Esa es la característica particular de estas enzimas. Cuando nosotros les enseñamos enzimas, pues todavía no saben cuáles son todas las funciones que puedan tener, pero esto es parte de lo que se puede hacer a nivel farmacológico. Entonces, lo que necesitamos muchas veces es que estos productos, que a lo mejor son los que nos están haciendo daño, no se generen. Si no queremos que se generen, ya sea que sea en un sitio alostérico o en el sitio activo, se puede pegar un bloqueador o antagonista. O inhibidor, en este caso también se puede considerar inhibidor. Y entonces ya no permite que llegue hasta acá. Si necesitamos que tener más producto, entonces tenemos un agonista que haga lo mismo que este sustrato. Y listo, esas serían las dos formas en las cuales tendríamos actuando a estas enzimas. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. Sí, entonces los antagonistas se quedan pegados al complejo enzima sustrato, ¿verdad? Puede ser, pero solo por tiempo determinado, no por siempre jamás. Ok, gracias. Acuérdense que tenemos también una cinética a nivel farmacológico y los fármacos tienen que salir, ya lo vimos en las clases anteriores. Acuérdense también que la farmacocinética y la farmacodinamia se acoplan, están trabajando al mismo tiempo. No está trabajando primero una y luego la otra, no, simultáneamente están haciendo su acción. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Vale. Y esto es lo que ocurre con una reacción enzimática. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, primero hay una velocidad dependiendo de la concentración del sustrato, pero muchas veces por más que se le añada sustrato, ya va a llegar a una meseta. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a dibujar, porque si no, esto no va a quedar del todo claro. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 enzimas. Estas son enzimas, ¿ok? Estas son enzimas, son 5 enzimas. Y ustedes van a tener, vamos a ver, aquí. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Todos estos que están los corazoncitos son los sustratos, ¿ok? ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Doctora. Ok. Les voy a decir que tenemos aquí 5 microgramos de sustrato. Entonces, ¿qué va a ir haciendo este sustrato? Ah, pues muy sencillo. Este sustrato se va a pegar a esta enzima. Este sustrato que está aquí se va a pegar a esta enzima y este se va a pegar a este. Déjenme dibujo una línea. Este se va a pegar a este, este a este, este a este, este a este y este a este. Como es un proceso dinámico, como se los acabo de decir, y que tiene movimiento, o sea, que tiene cinética, llega, genera el producto lo voy a poner como una estrellita, y ya se generaron 5 productos. Después llega este, y nuevamente se relaciona con esta estrellita. Ay.
Déjenme dibujar. Este con este, este con este, este con este, y vuelve a generar el producto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así es un complejo dinámico. Poco a poco va a ir cambiando y va a irse eliminando tanto el sustrato como los productos. Se van utilizando. Pero si yo aumento a, sí, voy a ponerlo, 700 microgramos, estoy saturando todo esto y voy a tener un montón de corazoncitos por acá. Déjenme ponerlo. Voy a tener corazón por acá, 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 otro por acá, otro por acá. Y entonces las enzimas ya no van a poder trabajar más rápido y se van a saturar. Por mucho que tengan sustrato, esto no significa que no vayan a tener un punto en el cual se saturen. Y por eso se alcanza este equilibrio que se ve aquí. Porque por mucho que le pongan mayor cantidad, ya no va a poder trabajar a mayor velocidad, porque la enzima se va a saturar y entonces ya no va a poder hacer absolutamente nada más, aunque tenga todavía un montón de sustrato aquí almacenado. ¿Sí me entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, cuando ustedes se toman un ácido acetil salicílico o cualquier antiinflamatorio, aunque ustedes sigan subiendo la dosis, que en ese caso sería del inhibidor, no van a poder hacer absolutamente nada más. A ustedes pueden llegar a dosis de 1000 gramos, si quieren se pueden tomar el kilo de antiinflamatorio, pero ustedes nada más tienen unas cuantas enzimas que están trabajando. Entonces lo único que van a hacer es dañar al organismo si siguen subiendo la dosis del fármaco. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Y esto es lo que les platicaba de la inhibición. Aquí tenemos al sustrato, aquí está la enzima y aquí tenemos el sitio activo y entonces la enzima libera los productos que se generaron. Si nosotros tenemos un inhibidor, el inhibidor puede entrar al sitio activo, generar que la enzima se una a este y compite con el sustrato. Y puede que jamás el sustrato llegue. O puede, como les mencioné, llegar a un sitio alostérico y inhibirlo porque no le deja entrar a este sitio ya que cambia su conformación tridimensional o ya que está aquí el complejo enzima sustrato que se una y que tampoco lo deje llegar a producto. Y entonces vamos a tener que la enzima como blancos farmacológicos tenemos que hay una inhibición enzimática para alterar los niveles moleculares fisiológicamente normales. Aquí tenemos como el ejemplo el alopurinol, simvastatina, sildenafil y los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa. El alopurinol. Este alopurinol va a ser un inhibidor enzimático, pero que va a ser un análogo de la purina, con capacidad de bloquear o inhibir la enzima xantina oxidasa, por lo tanto disminuye la producción de ácido úrico. Como disminuye el ácido úrico, está indicado de forma terapéutica para el tratamiento de la gota. ¿Cuál es su vía por la cual obtenemos esto? Vamos a tener nosotros a las purinas. Las purinas pues se generan a partir del DNA y el RNA. Si nosotros vemos las purinas por su metabolismo llegan a hipoxantina y la hipoxantina por oxidasa de la xantinasa genera xantina. Esta xantina por medio de la oxidasa de la xantina genera ácido úrico. Y entonces, si nosotros añadimos el alopurinol, inhibe a nuestra enzima y entonces su sustrato, que es la hipoxantina, no se une a la oxidasa de xantina. Por lo tanto, el producto, que es la xantina y el ácido úrico, jamás se van a presentar o disminuye la cantidad en la cual está presente. ¿Dudas de esto? No, doctora. ¿Segurísimo? ¿Todo bien? Creo que todo bien, doctora. Vale.
Los inhibidores de la monamina oxidasa tienen el mismo efecto, nada más que aquí lo que se está generando es que el neurotransmisor, que en este caso puede ser adrenalina o serotonina, no se metabolizan, que es lo que les están mencionando aquí. La monamina oxidasa básicamente lo que hace es que recicla a nuestros neurotransmisores. Es decir, una vez que se libera la serotonina, se libera la dopamina y se libera la adrenalina, no se pueden quedar siempre en el espacio intersináptico. En esta sinapsis no siempre va a poder estar ahí. Como no siempre va a poder estar ahí, en algún momento se tiene que regresar a su célula que la produjo, es decir, la célula a nivel presinapsis. Ok. Se regresa a la célula presinapsis, se genera una vesícula, se interioriza y entonces se metaboliza. ¿Cómo se metaboliza? Por medio de la mitocondria, y en esa mitocondria está la monamina oxidasa. Esta monamina oxidasa va a hacer que se inactive el metabolito, es decir, el producto de esta norepinefrina, y esa recaptación se vuelve a hacer y es cíclica. Las personas que tienen depresión necesitan más serotonina disponible en la sinapsis. ¿Para qué? Pues para que llegue al receptor en la posinapsis y genere el efecto que se necesita. Si estas personas tienen una disminución en la concentración de serotonina, la forma de resolverlo es inhibir a esta monoaminoxidasa. Por lo tanto, se metaboliza menos y tenemos más serotonina, adrenalina o dopamina en la sinapsis y entonces puede hacer el efecto adecuado. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. ¿No? ¿Todos los demás? Doctora. No, doctora. Ok. No, doctora. Y esto es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos a los receptores, por ejemplo, beta. Aquí se está liberando la noradrenalina, está saliendo a la sinapsis y aquí está su receptor. Y entonces, si esto no se une al receptor y no genera el efecto, se recicla y entonces entra nuevamente. Y esto se vuelve a metabolizar por la enzima y deja metabolitos inactivos. Ustedes lo que quieren es que tengan más adrenalina y serotonina y dopamina aquí. Y este es el efecto antidepresivo. Generar inhibición de la enzima para que tengan ustedes más neurotransmisor disponible. ¿Y por qué no ponemos mejor más neurotransmisor? Porque los neurotransmisores no pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, ustedes por mucho que administren serotonina o adrenalina o dopamina, jamás va a llegar al receptor. Porque la barrera hematoencefálica, como son moléculas tan grandes, no permite que entre. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ok. La simvastatina. ¿Perdón? ¿A alguien se le abrió el micrófono? Sí, a mí, perdón, disculpe. Ok. Déjenme hacer un co-host a alguien. Aline, te voy a hacer co-host para que veas que todos tus compañeros estén en silencio porque a mí me distraen y ya no sigo mi. Gracias. Y si te pide alguien entrar, pues que veas que sí sale el grupo, porque se me ha metido en algún momento gente que no es del grupo. En el caso de la simvastatina, es tratamiento para el colesterol. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con con infiltración o bueno, que tiene acumulación de colesterol, lo que vamos a tener es que necesitamos inhibir este colesterol. Ay, ahorita se me fue la palabra. La placa de la placa de colesterol que se une a las arterias y a las venas es lo que se va a intentar inhibir
con este tratamiento. Entonces, en este caso, esta simvastatina es una estatina y lo que va a intentar es inhibir la síntesis del colesterol. Lo que va a generar es que se inhiba la HMG-CoA reductasa y por medio de esta inhibición que no llegue a ácido mevalónico y a colesterol. Y entonces genera una disminución de este colesterol circulante por inhibición de su síntesis y aumenta el catabolismo de las LDL. Y para las enzimas, pues esta es la principal forma de acción. Otro ejemplo es el sildenafil. El sildenafil, lo que era un fármaco que en inicio se quería fuera el tratamiento para, me parece que era hipertensión, generó que un efecto secundario, que es lo que se genera a partir de su ingesta, pues fuera un tratamiento, pero fuera un tratamiento para la erección. Y entonces lo que tenemos es que cuando hay una estimulación, se produce un incremento de óxido nítrico. Este incrementa la actividad de guanilato ciclasa, aumenta GMP cíclico, aumenta la relajación del músculo al corpúsculo cavernoso, aumenta el flujo de sangre y esto genera la erección. Pero el mecanismo como tal es generar que este GTP por la guanilato ciclasa no se degrade y entonces esto genere el incremento en la relajación. Y entonces aquí lo que ocurre es que la fosfodiesterasa la inhibe el sildenafil. Por eso este GMP cíclico llega y relaja. Si este GMP cíclico se degrada, entonces genera que no llegue la corriente o el incremento de sangre a el cuerpo cavernoso. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Doctora, ya sí, pero es de lo que vimos hace ratito. Bueno, si los mecanismos de enzimas se saturan, de decirlo, por decirlo de alguna forma, ¿cómo es que se causan los efectos pues, ya de sobredosis? En enzimas, como tal, en sobredosis, pues depende del tipo de fármaco que tengas. Aquí, si tuvieras un efecto de sobredosis, ¿qué estaría pasando? Una vasodilatación excesiva. En teoría, ¿en dónde más se utiliza la fosfodiesterasa 5? De hecho, por eso era el blanco terapéutico. ¿Dónde está la fosfodiesterasa? ¿En qué otras células está la fosfodiesterasa? Chicos, eso es para todos. ¿En los miocardiocitos? En el miocardio, en el músculo. Si está en el músculo y la inhibo, ¿qué le va a pasar al músculo? ¿Se relaja también? Se relaja también. ¿Necesitamos ese músculo relajado por completo? No. No. ¿Y qué podría pasar? Paro cardíaco. Podría generarse un paro o una hipotensión. Entonces, por eso, una sobredosis aquí, pues no sería lo más adecuado. El sistema intentaría eliminarlo, pero si no llegara a actuar de la forma correcta y se tomara demasiado, entonces sí genera estos efectos y se puede ir, si la cantidad es muy grande, hasta paro cardíaco. ¿Sí, Daniela? Sí, doctora, gracias. Y eso es nada más un ejemplo. De todos los demás, en el caso de los MAO, generaría efectos sobre adrenalina, sobre todo. Pero creo que no son tan mortales como en el caso de otros, por ejemplo, en este, que sí se va sobre una enzima específica que tiene que ver con otros sistemas y sistema cardiovascular, le puedes generar al paciente un paro y entonces sí, pues tendrían que llegar incluso a urgencias para que solucionaran este efecto. ¿Sí, Daniela? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Y acuérdense que estamos viéndolo nada más a nivel de farmacodinámica. A nivel de farmacocinética, el hígado se empezaría a dañar, por ejemplo, porque no podría tener el metabolismo correcto. Entonces, a nivel farmacocinético es una cosa y a nivel farmacodinámico es otra.
¿Dudas hasta aquí, chicos? O sea, pero de cierta forma como que esto de el complejo enzima sustrato se obligaría como a mm, reaccionar más rápido a pesar de que haya mucho medicamento. ¿Reaccionar más rápido a qué, Daniela? Por ejemplo, al tratamiento. O sea, No, porque tú tienes un número específico de enzimas. Ah. No vas a trabajar más rápido. Vas a trabajar a la misma velocidad siempre. ok. Adelante, Jorge. Doctora, mi duda es, bueno, este es el proceso de cómo actúa el sildenafil, pero en el caso contrario, en el caso del priapismo, tengo entendido que también se administran medicamentos, ¿no? Pero ¿cómo actúan? Pero dependiendo del medicamento, ¿cuál tratamiento quieres ver? Jorge. La verdad no sé cuáles existen, doctora. Es que tienes que ver cuál es el tratamiento para que veas cuál es su dinamia. Si no sabes cuál es el tratamiento, no puedes saber la dinamia. Es así de sencillo. Ustedes tienen que saber cuál va a ser su fármaco. Si no saben cuál es su fármaco, entonces no saben cuál es su dinamia. Eso es así de sencillo. Si tú no sabes cuál es el tratamiento para una enfermedad, entonces no sabes cuál es el punto al que va a llegar. Y es más difícil que lo trates así, porque entonces no vas a llegar, no vas a saber llegar a ningún punto en particular. Y entonces puedes decir, bueno, yo te doy tratamiento que también en algún momento estuvo en el plan de estudios, pero que realmente no lo vemos, que puede ser tratamientos alternos. Te puedo decir que comas mejor y con eso, pues ya es un tratamiento. Sin embargo, no todo el que coma bien le va a ir de la misma forma. Las personas, por ejemplo, que tienen, y ya ustedes lo debieron de haber visto, una mutación para producir justamente más almacenamiento de colesterol, los que tienen colesterolemia familiar, tienen una mutación en diferentes genes. Entonces, van a tener más colesterol y esta simvastatina, por ejemplo, ayuda a que una de estas enzimas que ayuda a que llegue hasta colesterol se inhiba. A estos pacientes, aunque les digas coma bien, de todas maneras van a seguir almacenando colesterol. En ese caso, si tú no tienes un tratamiento, ¿a dónde vas a llegar a tratarlo? ¿Sí, Jorge? Sí, doctora. ¿Alguna otra duda, chicos? Tenía otra manita levantada. Adelante, Jacqueline. Así era la mía, doctora. Este, mi pregunta es, ¿cómo va a ser el proceso de la sobredosis, de una sobredosis, si las enzimas ya están saturadas? Y bueno, mencionó que pues van a trabajar al mismo ritmo, ¿no? O sea, aunque ya se sature y aunque le metas más medicamento y así, pues van a trabajar al mismo ritmo porque ya están saturadas. Pero entonces, ¿cómo es el proceso de sobredosis? O sea, porque igual justamente tiene que ver como la excreción de los riñones y así puede afectar igual a nivel renal, pero ¿cómo es que es esa sobredosis y las enzimas ya están saturadas? Ok, tú estás hablando de dos procesos completamente diferentes. El primer proceso es el de farmacodinamia. Jacqueline, ¿qué fármaco quieres que produzca la sobredosis? No sé, o sea, igual, bueno, me preguntaría también si se puede producir con un fármaco así como paracetamol o algo así, o tiene que ser a fuerza otro tipo de fármaco. Si tú te tomaras, ¿cuántos de paracetamol quieres? 50. 50 pastillas de paracetamol. Ajá. ¿Cuál es su diana del paracetamol? Esa es la primera pregunta que va para todos. ¿Cuál es la diana del paracetamol? El receptor al cual está llegando este paracetamol, ¿cuál es, chicos? ¿La ciclooxigenasa? Muy bien, la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa, ¿en dónde se produce?
¿Cuándo se toman el paracetamol? En situaciones de inflamación. Ujú. Muy bien, en situaciones de inflamación. Si ustedes no tienen una situación de inflamación, ¿qué estaría pasando? No se sintetiza la ciclooxigenasa. Exacto, no tienen ninguna ciclooxigenasa. ¿Qué inhibirían? Pues nada, ¿no? Muy bien, esa es una de las respuestas. Farmacodinámicamente, Lidia tiene toda la razón. Ustedes no tienen una ciclooxigenasa porque ustedes no tienen un proceso inflamatorio. Entonces no están inhibiendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que están haciendo? Que la farmacocinética se esté activando. Y entonces el hígado se va a ver dañado. Pero nada más a nivel farmacocinético, no a nivel farmacodinámico. Y esa es la diferencia que tienen que hacer. Una cosa son las enzimas, que son las CYP450 y toda su gran familia, que ayudan a la farmacocinética, y otra son las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas trabajan en la diana, en la farmacodinamia, y los citocromos actúan en la farmacocinética. Los dos procesos se dan al mismo tiempo si tenemos el proceso patológico. Si no tengo ningún proceso patológico, solamente estás dañando al sistema porque le estás generando daño hepático. ¿Sí, Jacqueline? Sí, sí, súper bien, doctora. Y por ejemplo, con un medicamento así ya como otro tipo de ¿Cómo cuál? medicamento, como clonazepam, por ejemplo. Ahora, la pregunta es la misma que para Jorge. ¿Dónde actúa el clonazepam? ¿Cuál es su diana? Incluso del diazepam. ¿Cuál es la diana del diazepam? Y así les voy a ir preguntando en cada clase. ¿Cuál es la diana del diazepam? Y lo pueden buscar, ¿eh? Yo no tengo problemas con que busquen. Pero tienen que encontrar la lógica para que encuentren la solución al problema. ¿Cuál es la diana del diazepam, chicos? Recuerden cuál es su farmacodinamia. ¿Nadie? Chicos. Reaccionen. Los neurotransmisores. ¿Cuál es neurotransmisor? GABA. ¿Nada? GABA. ¿Cuál GABA? Muy bien, sí está bien. ¿Cuál GABA? Es GABA. Nada. Déjenme. ¿Mandé? Ok, vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Y entonces nos vamos a ir a el ejemplo que quería poner Jacqueline. Aquí tenemos, y voy a hacerlo todo feo, pero imagínense que este es el canal de GABA. Por el canal de GABA, ¿qué pasa, chicos? Ay, qué feo me quedó. ¿Qué pasa por el canal de GABA? Este es el canalito. Intento hacérselo lo más bonito que se pueda. ¿Qué pasa por este canal? ¿Es Porque cloro? por aquí tiene que pasar a... Exactamente. Este canal, muy bien. No vi quién dijo, pero por este canal pasa el cloro. El cloro tiene una carga negativa. Aquí va a llegar GABA, se pega. ¿Qué tipo de receptor es este, Jacqueline? Jacqueline. Sí, aquí estoy. ¿Qué tipo de receptor es este, Jacqueline? El de sodio, ¿verdad? El de canal iónico. Es un canal iónico, muy bien. Aquí está el ion, va a pasar el ion, muy bien. Entonces llega el neurotransmisor, llega GABA, genera que haya conformación o cambio conformacional del canal iónico y deja pasar al cloro.
Si este cloro entra a la célula, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, chicos, si entra este cloro a la célula? Despolarizar. Imagínense que tengo aquí el potencial de acción. ¿Qué es lo que ocurre en este momento en la célula, en el momento que les estoy marcando ahí? Despolarización. Se da un Este es umbral. el punto de no regreso. Y entonces la célula a partir de este momento se despolariza, ¿cierto o falso? Oye, esto es una D, ¿eh? Cierto. Sí, doctora. Cierto. ¿Qué entra? ¿Qué entra a la célula Cloro. para que se despolarice? ¿Qué? ¿Cloro? ¿Qué entra a Sodio, una ¿no? célula para que se despolarice? Sodio. Sodio. Sodio, muy bien, entra sodio. ¿Qué carga tiene el sodio? Positiva. 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 Muy bien. Después, en este punto, ya empiezan a abrirse los canales de potasio. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Aquí el sodio ya empieza a salir de la célula. ¿También se acuerdan de eso? Sí. 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 Ok. Con estos, la célula entraría en este punto y el cloro generaría ¿qué? Una hiperpolarización. Que se repolarizara la célula. Entonces, si esta célula es una célula de glutamato, el glutamato siempre va a estar generando disparos. Si yo le meto cloro a estas células, ¿qué va a hacer? Que estos disparos que Ya no aparezca. se aparezcan, pero que sean más espaciosos. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, doctora. Y que esta despolarización sea un poco mayor. ¿Ok? Entonces, como que tranquilizarían, por ponerlo de alguna forma, a la célula. Ahora, este sistema, ¿para qué le sirve? ¿Para qué sirve el diazepam? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Es un agonista? ¿Es un antagonista? ¿Qué va a hacer? ¿Nadie? Eso es lo que tienen que saber. Es un agonista. El diazepam hace lo mismo que GABA. Es decir, es un agonista. Y entonces va a permitir que estos canales de cloro se abran y que las células se relajen. Sobre todo las células que están sobreexcitadas y que generan incluso el estrés y que generan este malestar a estos niveles. Ok, las células se empiezan a relajar, pero no se deben de relajar demasiado, porque no son las únicas células que están sobreexcitadas. También tenemos otras células que están excitadas y que utilizan este GABA para regularse. Si esto llega a tener una apertura en exceso, es decir, si nosotros tenemos todos los canales abiertos, nosotros lo que podíamos generar es un paro cardiorrespiratorio, porque acuérdense que no solo llegan a un tipo de célula, llegan a varios tipos celulares. Y entonces, este efecto, que justamente es una relajación, generaría que se relajara tanto el sistema a nivel farmacodinámico que pudiera generar un paro cardiorrespiratorio. Y eso es a nivel de farmacodinamia, no es a nivel de farmacocinética. Pero ustedes están utilizando el mecanismo para obtener ese resultado a nivel de farmacodinámica. ¿Ya les quedó un poco más claro? Sí, doctora. Jacqueline, ¿te quedó un poco más claro? Sí, doctora, mucho mejor. Gracias. Entonces, siempre tienen que saber cuál es la dinámica del fármaco, porque si a lo que íbamos era que mucha gente se hace la tonta queriendo ponerse una sobredosis de paracetamol, pues está completamente mal. No le va a hacer absolutamente nada y solamente se va a dañar el hígado. Y
pues a lo mejor creen que nunca van a regresar de ese, permítanme un segundo. Listo. A lo mejor creen que después de tomarse 5 cajas de paracetamol ya no van a despertar, pero despiertan como si nada, pero con un efecto en el hígado a largo plazo y que a lo mejor lo que va a ocasionar es que se genere un daño hepático o que tengan algún daño a nivel de excreción, etc., etc., pero jamás les va a generar un paro cardiorrespiratorio y no van a generar el no despertar al día siguiente. Tienen que ser demasiado inteligentes y utilizar una vía farmacodinámica específica para poder lograrlo. ¿Sí ya quedó un poco más claro, chicos? Y eso nada más hablando a nivel farmacodinámica, insisto. Si ustedes hablaran a nivel farmacocinética, es completamente diferente. ¿Dudas, chicos? No, doctora. No, doctora. Ok. Entonces, déjenme continuar. El mecanismo, pues ya se los mencioné, es un inhibidor reversible de la fosfodiesterasa 5 y este es indicado para la disfunción eréctil debido a causas orgánicas o psicogénicas. Efectos adversos, aquí están los efectos: dolor de cabeza, pérdida de discriminación del azul y verde o hipotensión, que era lo que ya habíamos platicado. Llegan a lo mejor con hipotensión, pero pues no pasa nada más. Y bueno, dentro de estos efectos secundarios, aquí tenemos el efecto con el ratoncito, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. No, doctora. E insisto, la dinámica aquí es una enzima. Y esta enzima, pues, está distribuida no nada más en un tejido. Ustedes ya mismos lo dijeron, está en sistema cardiovascular y por eso se ocasiona la hipotensión. También hay una inhibición de la actividad enzimática que se convierte en patofisiológica. Y aquí tenemos al captopril y a la dopa descarboxilasa. ¿Qué es lo que va a hacer aquí el captopril? Vamos a ver que es un inhibidor de la IECA. ¿Qué es la IECA, chicos? Enzima convertidora de angiotensina. Muy bien, es la enzima convertidora de angiotensina. Si yo tengo un inhibidor, a ver, vamos a empezar. En el hígado se libera el sustrato de la renina, el angiotensinógeno, se genera la angiotensina 2 cuando se une a la renina, y de la angiotensina 1 llega a la enzima convertidora de la angiotensina para convertirla en angiotensina 2. Si yo inhibo la IECA, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener angiotensina 2? No. No. No, muy bien. Y por lo tanto, no voy a tener vasoconstricción. Si no tengo vasoconstricción, ¿qué tengo? ¿Hipotensión? Vasodilatación. ¿Y para qué le sirve tener a un paciente vasodilatado? Para disminuir la presión. Muy bien, con eso disminuye la presión. Ese es el efecto. Ahora, si yo les dijera, voy a tener una sobredosis de captopril, ¿qué podría generar? Hipotensión y paro. No escuché absolutamente nada. ¿Sí escucharon a su compañera? Sí, Doctora. ¿Qué dijo? Hipotensión y paro. Pero nosotros estábamos viendo que esta vasoconstricción se generaba o no se generaba. No. Ah, no, sí, hipertensión, perdón. Y entonces, ¿qué va a ocasionar? Va a haber un daño a órgano diana. Vamos a tener una vasorrelajación en exceso. Pero esto tampoco llegaría a una sobredosis porque yo nada más tengo un número exacto de enzimas convertidoras de angiotensina. Y puede incluso generar un daño renal. Porque acuérdense que esto es un ciclo de retroalimentación. ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, lo único que se dañaría sería más la retroalimentación que otra cosa.
¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Pues el captopril ya les dije, disminuye la concentración de angiotensinas y entonces disminuye el gasto cardíaco. El mecanismo es una inhibición reversible de la enzima convertidora de angiotensina y esto genera el efecto vasodilatador por el incremento de angiotensina 2. Indicaciones terapéuticas, tratamiento para hipertensión arterial por su relajamiento. Y en este caso, pues vamos a inhibir bueno, para empezar vamos a poner un poco de contexto. En este caso ya habíamos platicado primero de este captopril. El siguiente va a ser la dopa descarboxilasa. La dopa descarboxilasa es un tratamiento para enfermedad de Parkinson. Y en este caso vamos a tener que en esta enfermedad se produce una destrucción de las neuronas de la sustancia negra. Estas neuronas de la sustancia negra son las que producen la dopamina. Sin embargo, no se produce la circulación la conexión de forma directa, sino que tienen que ver con GABA. Entonces, vamos a ver que provocan la degeneración de neuronas responsables de la dopamina en el estriado. Vamos a ver aquí primero a la muerte celular de estas neuronas dopaminérgicas. Y entonces, a partir de esta muerte, ya no vamos a tener una liberación de esta dopamina. Y esto genera que no se tenga un contacto con la corteza motora. Por eso, lo que se pierde con estas personas que tienen Parkinson son los movimientos finos. Ellos hacen movimientos grandes, pero nunca pueden hacer un movimiento fino. El escribir, el comer, cosas que son muy finas, no lo pueden realizar. Y bueno, esto a partir de la pérdida de neurona. Estas neuronas, pues bueno, como se ve aquí, son inhibitorias con respecto a GABA y tenemos que estimulan el estriado, perdón. Y a partir de estas generan conexiones a los músculos a través de la corteza motor. Si generamos muerte celular aquí, es decir, que no haya dopamina, ¿qué va a pasar acá, chicos? Se los acabo de explicar. Chicos. Pues la degeneración muscular. No degeneración muscular, esto sería lo último, pero el control muscular es menor. Y bueno, entonces el tratamiento con levodopa lo que va a hacer es que si existiera algún metabolismo para que esto se diera, es decir, aquí tenemos el metabolismo y tenemos que hay un metabolismo a nivel de tracto gastrointestinal y este es un efecto secundario indeseable. Sin embargo, si nosotros administramos la levodopa, llegaría a dopamina por la carboxidopamina e incrementaría el metabolismo y esto generaría que la dosis de levodopa, que es en realidad el fármaco que sustituye a la dopamina, incrementara y disminuyó los efectos causados por la dopamina en el tracto gastrointestinal y en tejidos periféricos. Y entonces degradaría menos y la dopamina estaría un poco más alta para que pudiera generar estos movimientos un poco más finos el paciente y controlaría los movimientos o el movimiento parkinsoniano. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. ¿Qué pasó? Sí, no, tal vez. No, doctora. Ok. Y por último, la inhibición de enzimas que participan únicamente en un proceso patofisiológico.
Y aquí vamos a tener algunos antibióticos. Ustedes ya también vieron un poco de RNA, DNA y cuáles son todos sus procesos de transcripción, traducción y replicación. Aquí tenemos en el caso de los inhibidores de la transcriptasa reversa, que lo que van a hacer es inhibir que en este caso los virus, que son los que tienen RT viral, generen replicones, y al no generar estos replicones no hay una maduración y no hay mayor producción de virus. Entonces inhiben a la transcriptasa reversa y así no generan mayor producción de virus. Y hay algunos que son inhibidores de proteasas. Las proteasas lo que van a hacer es inhibir que esta maduración proteica de los virus se dé. Y entonces al inhibirla, pues ya no vamos a tener que se pueden proteger para que, o ya no tienen las estructuras proteicas necesarias para que lleguen a otra célula. Y eso es justamente parte de los tratamientos para el VIH. Hay inhibidores de la transcriptasa reversa, porque acuérdense que este es un retrovirus, y hay inhibidores de las proteasas para que la capa que lo cubre no pueda tener la misma función y que al mismo tiempo se pueda degradar. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. Este es uno de ellos, que es la ACT. Este fue uno de los primeros fármacos disponibles para el tratamiento de VIH, pero pues también tenía muchos efectos secundarios. Y en este caso, pues es de 1987, y después de la infección con el VIH y la progresión hasta SIDA, el virus utiliza la transcriptasa reversa para catalizar esta producción de DNA viral. Este fármaco es un retroviral que inhibe la transcriptasa reversa y es un análogo de la timina, y se incorpora este DNA e impide replicación. Y esto inhibe la timidatocinasa en célula. Y ya, simplemente está inhibiendo la replicación. Y algunos antibacterianos, por ejemplo, las penicilinas o las cefalosporinas, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es inhibir la producción de la pared celular. Bueno, en este caso la pared bacteriana. Al destruirla, pues entonces van a dejar que esté más desnuda y que el mecanismo normal ayude a degradar, el mecanismo inmunológico ayude a degradar y que se rompa la célula y ya no genere mayor patogenia. Y listo. En el siguiente caso tenemos a los inhibidores de la hiperactividad de las enzimas, por ejemplo, metrotexato o ácido acetilsalicílico. Y el metrotexato, de hecho ya ustedes lo debieron de haber visto también en genética. ¿Qué les dijeron en genética? ¿Qué era? Chicos. Chicos. ¿Es para tratar el cáncer? Muy bien, es un tratamiento para el cáncer. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que de forma normal, ustedes lo vieron realmente en genética cuando estaban analizando, creo que, mutagénicos. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? En mutágenos. Creo que no, doctora. No, doctora. No, Es que fue el semestre del paro, doctora, y vimos todo muy rápido. Bueno, este metrotexato, de forma normal, cuando una mujer se embaraza, ¿qué le recomiendan que se tome en las primeras semanas de embarazo? Ácido. Muy bien, el ácido fólico. Este ácido fólico ayuda a la formación de DNA y RNA y es el metabolismo del ácido fólico. Dentro de ese metabolismo de ácido fólico está esta enzima, que es la hidrofolato reductasa. Esta va a ayudar a que se genere el DNA y el RNA. Si nosotros tenemos a este metrotexato, va a inhibir a la enzima que es la de hidroxifolato reductasa. En cuestión ahora sí de tratamiento, este se utiliza para inhibir el cáncer. ¿Cómo? Pues toda la célula que va a producir otra célula
y que está en crecimiento celular constante, va a necesitar este ácido fólico para a su vez generar DNA. Si yo inhibo esta enzima, no genero DNA suficiente y entonces mis células se tendrían que ir a apoptosis porque estarían presionadas por el medio. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, esta dihidroxifolato reductasa es encargada de la síntesis de nucleócido de timina necesario para la síntesis de DNA y RNA. Y esto va a inhibir el sistema inmune y reduce la inflamación articular, por ejemplo, en efectos autoinmunitarios que les acabo de mencionar. Aquí tenemos que va a generar DNA y si lo inhibimos, pues ya no se genera. Y entonces, pues como les mencioné, es el tratamiento para algunos cáncer y entonces vamos a inhibir, pero a la enzima. Y entonces ya no tenemos el producto, que son nuestros nucleótidos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Doctora, ¿este fármaco Ajá. además de cáncer se puede utilizar, por ejemplo, en lupus? Sí, sí, también lo pueden utilizar en lupus. En artritis, ¿sabes qué? Sobre todo en enfermedades autoinmunes. Es muy utilizado en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide y otras reumáticas. Sí. ¿Alguien más? Justamente por el efecto sobre el sistema inmune, reduce su actividad y eso con estas autoinmunes pues genera que haya una caída de los efectos que están autoatacando al organismo. ¿Alguna otra duda? No, doctora. Ok. Bueno, esto ya no es necesario. Bueno, hay más enzimas y obviamente vamos a ver algunos otros ejemplos cuando lleguemos a los fármacos específicos, pero eso es lo que necesitan ustedes saber. Necesitan conocer cuáles son los tipos enzimáticos. Ahora vamos a pasar a otro tipo. Estos también ya deberían de haberlos visto en genética, pero vamos a retomarlos aquí. Son los receptores nucleares. ¿Qué leyeron de estos receptores nucleares, chicos? ¿Estaban dentro de la célula? Ah, ¿en qué parte de la célula? Núcleo. En el núcleo. ¿Alguien dice que no están en el núcleo? También podrían estar en el citoplasma, ¿no? Sí. Me parece que cuando Ok. están activos están en el citosol. ¿Qué? Perdón, es que se me cortó. O Que cuando se te están- cortó a ti. Ay, ¿ya me escucho bien? Sí. Que cuando están inactivos se encuentran en el citoplasma. Ok. Parcialmente. Ahorita vamos a ver cómo es cómo es que se acoplan y qué es lo que les dicen tanto a nivel farmacológico como a nivel genético. ¿Alguien más que haya leído de estos receptores? Todos debieron de haber leído algo. Pues yo leí que funcionan como factores de transcripción y que son activados por ligando. Muy bien. Son factores de transcripción. Excelente. ¿Qué hace un factor de transcripción, chicos? Regular la expresión genética. Regular la expresión genética. ¿Cómo lo hace? Uniéndose a secuencias cortas de ADN. ¿Ok? Se unen a secuencias promotoras del DNA y después a su vez se acopla a la polimerasa. Y entonces cuando se acopla a la polimerasa se da la transcripción y se puede generar que se promueva esta. Ok, muy bien. Vamos a ir desde este punto. Aquí esta es una imagen que me gusta mucho porque condensa todos los tipos de receptores que ya ahorita estamos viendo y que es la diana para cada uno de ellos. Acuérdense que ahorita estamos en farmacodinamia, no en farmacocinética.
Primero tenemos al de canales iónicos y este ya vimos un ejemplo. ¿Cuál ejemplo vimos ahorita? GABA. ¿Cuál acabó? El de GABA. Ahorita vimos el receptor GABA. Y este GABA que dejaba pasar, ¿qué ion dejaba pasar? Cloro. Cloro. El de cloro. ¿Y qué generaba en la célula? ¿Qué generaba? Hiperpolarización. Que la célula se despolarizara, ¿no? Y este era el efecto celular. También tenemos a los otros que son los acoplados a proteínas G, que son metabotrópicos, y tenemos a los que son de tipo enzimático, pero que se encuentran como receptores. Ahorita los que estuvimos viendo pueden ser de diferentes tipos, pero este en particular, si se dan cuenta, lo están viendo dentro de la membrana de la célula. Hay otros que van a estar dentro de la célula, que son los que acabamos de ver, porque se encuentran en alguna vía específica o en alguna señalización específica. Y llegamos a los nucleares. Estos nucleares son importantísimos y de los más que se les debe de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque estas moléculas van a ser de tipo lipídico. Todas las moléculas que van a tener un receptor nuclear van a ser de tipo lipídico. ¿Eso qué significa? Que a partir del metabolismo del colesterol se van a obtener. ¿Cuáles son estos? Pueden ser estrógenos, pueden ser glucocorticoides o pueden ser mineralocorticoides. Y ahorita voy a retomar este punto porque muchos médicos recomiendan glucocorticoides cuando no los deben de recomendar y ahora es cuando se tiene que entender por qué no se deben de recomendar. Entonces llega nuestro fármaco y no le pide permiso absolutamente a nadie para pasar. Llega, pasa la membrana y llega directamente al núcleo. Ustedes lo que vieron cuando estaban observando las imágenes era que en este punto del citoplasma existían unas proteínas que eran las proteínas shock o SHOT. Y en esas proteínas, estas proteínas son de choque térmico, así se les conoce, pero son como un dímero, de hecho son considerados dímero, que se pegan a la molécula que es hidrofóbica y la ayudan a transportarla hacia el interior del núcleo. Porque acuérdense, una cosa es la membrana y en el interior hay agua. Entonces, alguien las tiene que ayudar a que se transporten otra vez hasta el núcleo y que aquí lleguen a un gen específico. Acuérdense que el gen, pues es una secuencia de nucleótidos. Y en esas regiones se pegan al promotor y generan la transcripción, que es lo que les están diciendo aquí. Hay transcripción del gen. Y a partir de esta transcripción hay síntesis de proteínas y efectos celulares. El efecto pueden ser en horas. Y aquí tenemos un efecto principal, que es el estrógeno. Cuando hemos estado platicando durante todo este tiempo de estrógeno y ya habíamos visto el efecto a nivel farmacocinético. ¿Qué habíamos visto a nivel farmacocinético, chicos, del estrógeno? Que se ¿Qué vimos, podían chicos? almacenar. Que se podía almacenar muy bien. ¿En dónde se almacenaba? En los En adipocitos. tejido adiposo. En el tejido adiposo. Si hay efecto con síntesis de proteína y con efectos celulares, ¿qué pasará a nivel celular? Y también lo platicábamos. ¿Cuándo tenemos más estrógeno las mujeres? Chicos, ¿cuándo tenemos más estrógeno las mujeres? Menopausia. ¿Cuándo? Cuando menstruamos. Todos dicen que cuando menstruan o cuando menstruamos. Es pre, ¿no? Ay, ya no me acuerdo. No me acuerdo si es pre ovulación. o post. En la ovulación. Alguien dijo que en la ovulación. Ya van dos que dicen ovulación. Muy bien. No es en la menstruación, es en la ovulación. ¿Cómo se ve una mujer que está ovulando? Físicamente. Irritada. ¿Se irritan cuando ovulan? ¿En qué fecha se da la ovulación en un periodo de 28 días? A los 14.
Muy bien, a 14 días. ¿Cómo se ven ustedes a los 14 días? Niñas, analícense, véanse cuando están en el día 14 de su periodo. ¿Cómo se ven? Más bonitas. Muy bien, efecto perfectamente bien descrito. Se ven más bonitas. La piel les brilla o nos brilla. El cabello se hace mucho más bonito, brilla también. La cadera se hace amplia. Los pechos se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque se está generando ciclo celular y hay proliferación celular en pechos y cadera. Y no nada más ahí, a nivel de matriz también. Y todo el cuerpo está lleno de estos estrógenos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Si ustedes tuvieran una sobreestimulación de estos estrógenos, generaría una proliferación celular e incluso podía generar un cáncer. Porque acuérdense que estos estrógenos llegan a las mamas o llegan a otros lugares y son un factor para que haya algunos tipos de cáncer. Esos, al igual que las progesteronas. Entonces, ese es nada más un ejemplo de todo lo que hacen un solo tipo de este tipo de agonistas. Y bueno, el receptor, como se los mencioné, está a nivel de gen. Y como está a nivel de gen, va a generar transcripción. Y entonces, pues vamos a tener en los humanos 48 familias de receptores nucleares. Este tipo de proteínas receptoras son factores de transcripción y van a regular la expresión de genes y controlan procesos fisiológicos, por ejemplo, reproducción, desarrollo y metabolismo. Aquí tenemos el ejemplo de los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen el mismo efecto que tiene el estrógeno. Hay proliferación celular. Y entonces también por eso se ve que aunque es un antiinflamatorio, también tiene el efecto contrario y puede generar algunos otros síntomas y síndromes si se utilizan mucho. Vamos a ver que un ejemplo de estos que se unen a estos receptores nucleares son los andrógenos, los estrógenos, los corticosteroides como glucocorticoides y mineralocorticoides, hormona tiroidea, vitamina D, ácidos grasos, ácidos biliares, lípidos y metabolitos lipídicos. Hay una regulación y tenemos efectos después de varios minutos u horas, por ejemplo, de glucocorticoides, no alivian inmediatamente los síntomas, por ejemplo, del asma, cuando es agudo, y los efectos perduran durante horas o días. Los efectos terapéuticos y tóxicos reducen o disminuyen con lentitud, aunque después de la suspensión de su administración. Y aquí les presento un receptor nuclear. Un receptor nuclear realmente es o tiene partes de dominio proteico. Y entonces vamos a tener que estos dominios proteicos pues están formados por como cierres. ¿Se acuerdan que también les hablaban de la estructura de la cromatina? ¿Sí se acuerdan de esto, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y se acuerdan que se plegaba y se desplegaba? Sí, Pi. ¿Sí, no? Sí. Ok, si está muy pegada, estos factores no se pueden pegar. Si está muy despegada, entonces en ese momento pueden llegar estos factores de transcripción, unirse y regular que ésta se presente. Aquí tenemos otros que son receptores o hormonas y dice que en esta región contienen sitios de unión a DNA que son como dedos de zinc. Y cuando vemos dos dedos sería esto y como si mi cabello fuera el DNA y se estaría mezclando. Lo pueden agarrar o lo pueden liberar. Si liberamos mi cabello, aquí puede haber transcripción. Si no liberamos mi cabello, entonces ahí no podría haber transcripción. Y contienen secuencias responsables de esta dimerización. Si yo abro estos dedos, puede llegar mis factores de transcripción y generar transcripción. ¿Es lo de metilación y desmetilación, doctora? Parcialmente, no es todo completamente metilación y desmetilación, pero sí influye esa parte ahí. Okay. Si se dan cuenta, hay zonas que están metiladas o desmetiladas o acetiladas y desacetiladas. Eso también puede influir para que se abra la cadena y lleguen estos factores de transcripción a receptores, perdón, a sitios de transcripción específicos para ciertos genes.
¿Se acuerdan que les decían que algunos eran constitutivos y otros eran facultativos? Que había heterocromatina constitutiva y facultativa. Chicos. Yo no me acuerdo, doctora. Ok, la heterocromatina constitutiva es donde está el centrómero y los telómeros del cromosoma. Y hay zonas que se pueden tener la facultad de abrirse en diferentes puntos de la vida. En esa que es facultativa pueden entrar estos factores de transcripción en algún momento. Entonces, toda esa parte es incluso parte de epigenética. Y bueno, vemos que hay mecanismos de acción de receptores estrógenos. Tenemos ciertos puntos de unión. Por ejemplo, la unión del 17 beta estradiol al sitio de unión del receptor causa una separación de HP90, que es esta proteína que tenemos aquí. Se abre y la proteína permite que se una el factor de transcripción y se forman también los dedos de zinc en el sitio de unión del DNA. El mecanismo es el que se ve aquí. Aquí tenemos al receptor, una región específica del DNA. La unión de la hormona al sitio activo del receptor promueve la dimerización y esto genera que haya mayor o menor transcripción. Y aquí es como se ve. Aquí se puede activar o no una zona específica para transcripción. Si yo tengo el receptor hormona, puede estar reprimido. Si está reprimido, ¿cómo está cerrado o abierto el DNA? Cerrado. Cerrado. Y entonces llega el agonista y el coactivador y abre esta configuración. Al abrirla, genera la transcripción. Y aquí hay un coactivador que recluta enzimas, por ejemplo, histona acetilasa, que es lo que ya les mencionaba su compañera de metilación y acetilación, que es parte de la epigenética. Y entonces al complejo de transcripción modifica la cromatina y desenrolla el DNA. Y por eso se pueden unir en ese punto. Cuando tenemos un correpresor, recluta proteínas y la histona se desacetila y mantiene al DNA completamente empacado e inhibe la transcripción. Y va a depender del tipo de hormona, y va a depender del tipo de señal que le estén enviando a la célula. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. Aquí me voy a quedar porque les quiero dar 15 minutos para que se relajen. Y nos vemos en la siguiente clase. Vamos a terminar con esta y nos vamos a meter a receptores GPCR. ¿Dudas? Doctora, Ajá, adelante. hasta el final me puedo quedar un momento con usted, por favor. Claro. ¿Alguien más? No, doctora. Les leída a los receptores de membrana de tipo enzimático.